Hola, muy buenos días a todos. ¿Nos podéis confirmar, por favor, que se nos oye correctamente? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por conectaros a este webinar que hemos organizado desde el Departamento de Industria para explicaros la nueva convocatoria correspondiente a 2025 para apoyar y fomentar los proyectos de I+D. Para empezar, la directora del Servicio de Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento, Delia Sola, quiere saludaros, y después mi compañero José Antonio, que es el jefe de la sección de innovación empresarial, dará paso a lo que es la explicación de la convocatoria en sí. Durante toda la explicación podéis formular las preguntas que os vayan surgiendo, nos las podéis poner en el chat y después las contestaremos de la mejor manera, más precisa posible. El webinar está grabado y lo subiremos a nuestro canal de YouTube y os enviaremos el enlace después para que podáis visualizarlo de manera más tranquila, y cualquier otra duda que os surja, os podéis poner en contacto con el servicio. Así que nada, buenos días, y le paso la palabra a Delia. Buenos días a todos. Ya veo que estamos en el orden de 100 asistentes, lo que quiere decir que esta convocatoria pues también que está creando interés, y eso nos alegra. Bueno, esta es la último webinar que hacemos de las convocatorias que hemos sacado este comienzo de año 2025. Como sabéis, ya hemos hecho la presentación y tenéis grabadas y disponibles en el catálogo de servicio las ayudas a empresas innovadoras de base tecnológica. Presentamos también una convocatoria de proyectos de innovación que pronto en el mes de marzo se cerrará. Hicimos también un webinar con la convocatoria de proyectos estratégicos de I+D, y esta es la última de la serie de la convocatoria de proyectos de I+D que se abrirá en breve. Bueno, yo voy a destacar algunos aspectos de la convocatoria, aunque José Antonio la explicará en detalle y también destacará qué diferencias hay con respecto a la convocatoria anterior de 2024. Pero yo quería resaltar algunos aspectos, como es la línea ya de varias convocatorias. Ha recortado el presupuesto porque en 2025 ya sabéis que el Gobierno de Navarra redujo algo los presupuestos. Hemos intentado mantener al máximo el disponible para estas convocatorias, porque creemos que la I+D es una línea importante para fomentar la economía en la empresa. Y este año tenemos 11 millones para esta convocatoria. También tenemos una posible ampliación de 2 millones, pues como el año pasado, dependiendo de cómo resulten otras convocatorias, pues podremos ampliar este presupuesto hasta los 2 millones. Bien, en esta convocatoria 2025 hemos intentado alinear algunos aspectos que se recogían en las convocatorias de estratégicos de I+D y de proyectos de I+D, lógicamente en aquellos temas en los que pueden ser similares y hay que unificar los criterios. Esto lo veréis que se ha intentado, como digo, homogeneizar estas líneas en las bases. Hemos incrementado también, porque lo pedisteis, lo habéis pedido en varias ocasiones, incrementar el máximo del coste hora. Lo hemos incrementado, hemos hecho un estudio sobre el coste hora del personal y en línea con eso pues lo hemos incrementado. También hemos alineado la intensidad de ayuda en algunos casos, como son los proyectos de investigación para medianas empresas en colaboración o transferencia. Y también hemos revisado y dado una mayor coherencia a lo que son los criterios de puntuación. Se han añadido el criterio de despoblación, porque es uno de los criterios transversales en Gobierno de Navarra que se está incluyendo en las líneas de ayuda, y nosotros también lo hemos incluido. Bueno, no me quiero alargar más porque José Antonio os va a explicar en detalle la convocatoria
y ya sabéis que tenéis disponible el chat para preguntar. Luego os podemos dar paso para las preguntas y también con posterioridad pues podéis hacerlo a través del correo fomento.innovación@navarra.es y también tenéis un teléfono de contacto, o sea que cualquier cuestión que os surja cuando estéis preparando el proyecto, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Y os animo, porque esta es una convocatoria que creo que es interesante para las empresas, porque tenéis distintas modalidades. Se me olvidado decir que los clúster también pueden ser coordinadores de los proyectos y de esta manera pues pueden hacer de intermediarios en la innovación para incentivar la participación, sobre todo de las pymes, que es uno de los objetivos que tenemos en nuestras convocatorias, incentivar que las pymes os animéis a incluir la innovación en vuestra actividad y los proyectos son una manera de apoyarla. Bueno, os dejo con José Antonio, no me enrollo más. Hasta luego y José Antonio, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, antes de comenzar, les he puesto en el chat que la presentación que vamos a utilizar ahora está disponible en la ficha, en el apartado descripción, para que puedan visualizarla, aparte de que la vamos a compartir, evidentemente. Sí, ahora. Ya, compartir. Venga. Esta, ¿verdad? Sí, eso es. Muy bien, espero que vean la pantalla completa. Aparte de lo que hemos dicho, que la pueden descargar. Y estamos en la convocatoria de I+D 2025. Creo que todos ustedes tendrán acceso a la ficha. Cuando le dan a la ficha a suscribirse, las actualizaciones que mandemos les llegarán. Y vamos a empezar la descripción. Lo cierto es que tampoco me voy a parar demasiado porque es una convocatoria muy conocida. De hecho, hemos recibido tan solo 3 dudas y las novedades no son muchas. Los objetivos son los de siempre. Apuntamos hacia el progreso de la I+D en Navarra, fundamentalmente con todo lo que ello supone, incluido el empleo y la competitividad. Se puede presentar empresas agentes del SINAI y algo a destacar es que vamos progresando con el tema de que, como son unas ayudas de la comunidad foral, ¿vale? Y cada comunidad tiene sus propias ayudas. Tenemos que recordar que tenemos 16 comunidades autónomas en España y una comunidad foral diferenciada. Y entonces las ayudas son para Navarra. Entonces, aunque no le podemos poner puertas al campo, lo cierto es que los trabajos deben hacerse en el centro de trabajo en Navarra. Como hay tantas posibilidades de teletrabajo, empresas que realmente tienen la sede aquí y lo hacen aquí, pero tienen laboratorios fuera, etcétera, etcétera, por donde vamos caminando hasta ahora es por, en principio, establecer que tenga que tener un centro de trabajo en Navarra, tenga la sede en Navarra o no, y que ahí esté escrito el personal que participa en el proyecto. Al menos el 50%, más del 50%, ¿de acuerdo? Este año ya hemos puesto que las excepciones se justifiquen en la memoria inicial, cosa que no lo poníamos hasta ahora, lo tienen en la base 2.2, y cuando les toque justificar, en los documentos de la Seguridad Social, que sacan digitalmente, el SLD y la Relación Nacional de Trabajadores, se ve el detalle del centro y ahí es donde nosotros podremos comprobar en la justificación que lo que nos han dicho ahora al solicitar la ayuda es cierto. Quiero decir que no solo es lo que pongan en la memoria, sino que cuando toque justificar el proyecto, lo que vale es eso. Es decir, que el numérico que empieza por 31 del Centro de Trabajo en Navarra figure para los trabajadores que ustedes dicen que están en Navarra en el SLD y en el RNT. Aspectos relevantes de la convocatoria, como todas las que llevamos con efecto incentivador,
de concurrencia competitiva, es decir, que se presentan todas y valoramos todas, y las que más nota son las que empiezan dándose las ayudas hasta que se finalicen. El presupuesto ha bajado, como ha dicho la directora de servicio, pero sigue la ampliación de 2 millones adicionales, con lo cual, si no se llega a los 15 que casi llegamos el año pasado, podríamos llegar casi a los 13. La intensidad de ayuda ha variado respecto a un punto que veremos más tarde, pero los márgenes son los mismos que en años precedentes. Los límites de ayuda también son los mismos, 200.000 y 500.000 por proyecto. La publicación está prevista como fecha fija el 3 de marzo en el BON. Eso quiere decir que si todo se cumple, que es la previsión y es lo que va a pasar en principio, se podrá solicitar desde el día 4 de marzo hasta el día 14 de abril. Tendremos 3 periodos de ejecución por años completos. Bueno, por años completos. Desde el inicio del proyecto en el primer año hasta el 31 de diciembre, el 2026 completo. Y el tercero, evidentemente, como no se llega hasta el 31 de diciembre, pues está la fecha fin de proyecto, que en principio sería el 30 de abril, salvo que se concedan prórrogas. Por supuesto, todos los que se califiquen como I+D podrán tener una deducción en el impuesto de sociedades del 40% de las cantidades que no sean ayuda. Aquí suelo poner siempre un pequeño ejemplo, es si nosotros tenemos un proyecto de 120.000 euros, en principio nosotros concedemos ayuda por esos 120.000 euros, pero vamos a imaginar que por circunstancias la beneficiaria al final o ha acabado o gastado 100.000 o le hemos aceptado hasta 100.000, con lo cual la ayuda sería de, vamos a situar una empresa pequeña que fuera del 50%, por ejemplo, le daríamos 50.000 euros de ayuda, pues la deducción final del impuesto de actividades económicas sería el 40% de esos 50.000 euros que no han recibido la subvención, ¿vale? De 100.000, si es al 50%, el 50.000 tendrían ayuda y el 40% de los otros 50.000 deducibles del impuesto de sociedades. ¿Tipos de proyecto? Pues igual que antes. Individual, colaboración y transferencia. Diferencias: el individual es una empresa, el de colaboración es 2 o más empresas que podrán tener colaboraciones externas de agentes del SINAI, pero en ese caso, en el caso de que los agentes del SINAI fueran socios, estaríamos hablando de proyectos de transferencia del conocimiento. En principio, el reparto del presupuesto es de 3.500, tanto en el caso individual como de transferencia, y de 4.000 para colaboración. Y cuando sobrase dinero de una de las modalidades, pues se podría repartir entre aquellos que hayan obtenido mayor puntuación. Luego, las características para presentar un proyecto de colaboración son que tiene que tener colaboración efectiva, es decir, tienen que estar las empresas independientes, según el anexo 1 del Reglamento Europeo, el 651 de 2014-16, ahora ya me salta la duda, bueno, el Reglamento Europeo, y ninguna de ellas tiene que exceder del 70% del presupuesto y tiene que haber al menos una pyme. También es requisito de independencia entre al menos 2 partes independientes para los proyectos de transferencia y ahí podrán participar uno o varias empresas, uno o varios agentes del SINAI. En el caso de transferencia, el requisito está realmente en que los agentes del SINAI tienen que tener un presupuesto entre el 10 y el 40% del presupuesto total. Este año, entre los criterios, hemos eliminado ese plus por centrarlo entre el 20 y el 30. ¿Vale? Novedades. Bueno, como repetimos, son 11 millones límite por los recortes que ha habido, ampliables a 2, sumado los 45, como ha dicho la directora. Hay un punto que luego veremos que se aumenta y algo de lo que ahí lo he mencionado ya, se ha mencionado. Hay puntos por despoblación, no hay puntos por participación empresarial y dentro de la economía circular hemos eliminado la parte de la barra circular. Respecto a la compatibilidad, es la de siempre, es incompatible para los mismos gastos con
ayudas de Gobierno de Navarra, pero es compatible con otras ayudas de otras administraciones, pero hasta el límite del Reglamento Europeo. El Reglamento de la Unión Europea 651/2014. ¿Vale? No me voy a detener mucho. Los requisitos de la empresa son los de siempre, de todas las convocatorias, los tienen ahí, están en las bases, están en muchos sitios. Y las obligaciones, en el caso, lo mismo, también están en las bases. Quizás por resaltar algo, que no se debe incurrir en deslocalización, que tiene que haber contabilidad separada y que finalmente la memoria, hay que ajustarse a la memoria con el final del proyecto. Al margen están las obligaciones FEDER de la base 18 y todas las que están relacionadas. ¿Cuáles son los gastos subvencionables? Bueno, esto también está muy repetido, pero para la gente que acuda por primera vez vamos a expresar de una manera. Hay 5 partidas que las ven ahí y hay una que es la de costes indirectos, que es únicamente aplicable a los agentes del SINAI y solo a aquellos que no reciben ya la financiación por esos costes indirectos. Con lo cual, para las empresas tenemos la partida de personal con el límite de 45 euros hora y también se ha aumentado la tabla de personas que ejercen la actividad por cuenta propia, los autónomos. Se pueden incluir los gastos de gestión administrativa y financiera tanto en la partida personal como en la de otros gastos en función de si lo hacemos con personal propio o si lo hacemos mediante una entidad contratada. Pero el límite conjunto, sea porque lo hacemos todo con personal propio, todo con otros costes contratados, o bien con una mezcla de ellos, el límite conjunto es de 6.000 euros por socio, salvo en el coordinador, que serían de 8.000 euros. Respecto a la partida de materiales, pues se deben justificar en la memoria, deben pertenecer al proyecto, es decir, hay empresas manufactureras que pueden tener muchísimos materiales, pero se debe justificar aquellos que están relacionados con el proyecto. La amortización de los bienes y patentes pues se realiza según las tablas de Gobierno de Navarra que están disponibles. Hay una incompatibilidad con otras ayudas públicas en cuanto a la amortización. Todo aquello que ya está amortizado no se puede volver a amortizar. Y en colaboraciones externas tenemos el límite del 50% del gasto del presupuesto total. En la partida de otros gastos, aparte de lo que hemos mencionado de la gestión administrativa y financiera, se pueden presentar gastos por el uso de infraestructuras científicas, patentes generadas, bueno, la solicitud de la patente realmente y es para las pymes, y la presentación, el gasto de consultoría para la presentación hasta un límite de 1.500 euros por proyecto. Los gastos de difusión, incluido el vídeo que se requiere para los proyectos de más de 200.000 euros, tiene el límite de 2.000 euros por proyecto. En el Excel, en el formulario en el que se detallan los detalles del proyecto, podrán definir quién es el responsable de la difusión. Y los informes de auditoría que son exigidos en la base 14.2 también se pueden meter como gasto. Al margen de todo ello, cuando un proveedor tiene una factura superior a los 12.000, o bien se tiene que hacer conforme a los 3 presupuestos y elegir el más adecuado, o bien hay que justificar que elegimos un proveedor determinado pues, por falta de otras posibilidades o por ser una empresa vinculada, etcétera, etcétera. También se debe cumplir la ley de morosidad y se descuentan los ingresos tanto del aprovechamiento de sus productos como de los materiales empleados en los prototipos. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver en los prototipos con un poco más de detalle. Y la justificación de empresas vinculadas cuando son colaboradores externos, se debe hacer de la misma manera que con la solicitante. Los gastos no subvencionables serían expresamente relacionados, ¿vale? Porque luego habría que determinar otros casos. En el caso del personal, pues las dietas, la formación, el kilometraje, ese tipo de gastos. En el caso de los materiales, el material de oficina, los utilizados en la fabricación de prototipos,
siempre y cuando el prototipo se utilice, es decir, se utiliza en la actividad productiva o bien se vende. Pero aquí lo que tenemos es el límite del valor de reposición. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en un proyecto de I+D creamos un prototipo en el que hemos invertido, pues primero hemos hecho unas bases de chapa, de hierro, de lo que fuera, a la cual hemos tenido que meter unos sensores, pero esos sensores no terminaban de funcionar, hemos tenido que cambiar la base, le hemos dado 1000 vueltas y en principio nos hemos gastado en el prototipo, vamos a poner que 20.000 euros. Bien, si luego cuando nosotros vendemos un prototipo idéntico al que hemos hecho, realmente como no tenemos que hacer toda esa serie de ensayos, en lugar de los 20.000 euros iniciales nos hemos gastado 13.000, pues el valor de reposición de ese prototipo es de 13.000. Es decir, el valor por el que venderíamos ese prototipo creado con el conocimiento que hemos adquirido ya en el proyecto de I+D. Los costes indirectos, ya he comentado antes que solo son para determinados casos de agentes del SINE. Y en otros gastos, pues no entrarían los estudios de mercado, gastos de promoción, ferias e incluso tampoco entraría la obtención del marcado CE. Intensidad de ayudas. En esta diapositiva vemos para las empresas, ¿vale? Lo que ven en rojo, el 70% es lo que se ha aumentado, que es el caso de una empresa mediana en un proyecto de colaboración o transferencia cuando es investigación industrial. El año pasado ya incrementamos lo mismo para desarrollo experimental y el resto sigue igual. Incluso también sigue igual la parte, en principio, cuando hay cofinanciación con CEDETI. En los casos que haya con CEDETI, siempre se va a llevar al máximo europeo, porque si nosotros concedemos antes que CEDETI, aunque CEDETI haga un ajuste, luego se mira, una vez concedidas las cantidades, si no se excede del límite europeo. Es decir, nunca va a haber una financiación, una ayuda superior a los límites que establece el reglamento. En el caso de que fuera al revés, que primero concede CEDETI, nosotros concederíamos esos importes que ven en pantalla, 15, 10 o 5% en función de si la empresa es pequeña, mediana o grande. Y también en la justificación al final del proyecto, el último que justifique, la última administración que realiza la liquidación sea CEDETI, o seamos nosotros, independientemente de quién concedió primero, es la que tiene que comprobar que no se exceden los límites del reglamento europeo. Y pasamos a los agentes del SINEI. En principio, en los proyectos de transferencia reciben el 100% y en el caso de las unidades de I+D+I empresarial, cuando realizan proyectos individuales, pues la financiación es superior a los proyectos individuales de empresas normales, porque lo que se pretende es fomentar la I+D+I en Navarra y un medio para ello es fomentar las unidades de I+D+I. ¿Por qué? Porque una vez que una empresa crea una unidad de I+D+I está comprometida con la investigación y desarrollo. De esa manera se pretende fomentar la creación de unidades de I+D+I. Los criterios de valoración para la convocatoria no han cambiado demasiado. Los 4 primeros son estables desde hace mucho tiempo, lo que es el alcance tecnológico, el grado de novedad, la adecuación del presupuesto y la calidad de la memoria. Y sobre todo los 2 primeros, el alcance tecnológico y el grado de novedad, suponen que el proyecto sea aprobado o no. Es decir, el salto tecnológico que tenga el proyecto es lo que va a definir si el proyecto es de I+D y si, siendo de I+D, tiene el suficiente grado de innovación tecnológica como para que sea admitido en la convocatoria. Cuando no se determina así, es decir, cuando no estamos seguros de que tenga el suficiente salto tecnológico, generalmente lo dejamos sin determinar. Pueden acudir a calificación fiscal y en ese momento ya se determinará si es innovación o si I+D, ¿vale? Por eso lo dejamos sin determinar. Porque en calificación fiscal sí que es cierto que hay visitas y se puede indagar más sobre lo que es el proyecto en sí, pero al ser una convocatoria esta de concurrencia competitiva, no podemos evaluar de una manera estrictamente adecuada un proyecto porque no podemos preguntar sobre la memoria.
Continuando a partir del apartado E, la alineación con la S4 también la teníamos en años anteriores. El fomento de la economía circular, como bien decía antes, se ha excluido la parte de naval circular. La participación de una empresa que se beneficia por primera vez de las ayudas, esos 2 puntitos, hace tiempo también que los mantenemos. Y tenemos la colaboración externa de agentes del SINE en proyectos individuales o de colaboración entre empresas con 2 puntos. Este año hemos puesto nueva la despoblación y doctores, participación de mujeres en proyectos de I+D y solicitud de patentes, pues es algo que ya vienen contemplándose en todas. Modificaciones del proyecto, base 13. Cuando hay una modificación de presupuesto que es inferior al 10% de la partida, un incremento inferior al 10% de la partida que pretendemos aumentar, no es necesario solicitar la autorización. Y en el resto de casos que vemos que precisan autorización, se debe realizar la solicitud de autorización antes, con carácter previo a realizarla. ¿Vale? Si en una partida, por ejemplo, no teníamos nada, tenemos 0 euros aceptados en concesión, evidentemente para dotarla de algo tendríamos que acudir a una autorización. ¿Por qué? Porque el 0% de... el 10% de 0 pues es 0, no podría haberse hecho. El caso es que cuando sí que se excede el 10% ya vamos a precisar autorización. Cuando tenemos que cambiar algo del proyecto significativo, como pueden ser la duración del proyecto, es decir, la solicitud de prórroga, que máximo será de 4 meses, tenemos que solicitar autorización. Cuando queremos cambiar, sustituir un socio o añadirlo por alguna cuestión, por ejemplo, porque ha dejado de ser PYME la única solicitante, también tenemos que solicitar autorización. O incluso cuando reasignamos tareas de un socio a otro. ¿Vale? Como decía, tiene que solicitarse con carácter previo a la solicitud y durante el primer mes no se puede solicitar las modificaciones. Hay una modificación por cada periodo. Claro, en la modificación que se solicite se puede pedir para todo el resto del periodo, es decir, no es que la modificación del periodo 1 sea para cuestiones del periodo 1, la del 2 para el 2, la del 3 para el 3, sino que en el periodo 1 podría afectar a todo el proyecto, en el periodo 2 para el 2 y para el 3, y evidentemente en la del 3 solo cabe el 3. Siempre tenemos que justificar adecuadamente las solicitudes que hacemos. Y no sé si me dejo algo. Sí, que cuando solicitamos una modificación puede afectar a cualquiera de las cuestiones que hay. Es decir, podemos solicitar a la vez o deberíamos solicitar a la vez si tenemos que hacer una prórroga y vamos a cambiar algo entre los socios del proyecto, va a haber una modificación presupuestaria superior al 10%. La justificación. Bueno, aquí es la parte quizás más significativa porque nos puede determinar que la ayuda que en principio teníamos previsto recibir se mengue. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con las justificaciones y hacerlo todo bien, sobre todo cumplir plazos y cumplir con los requisitos, establecer, repasar bien las fechas de factura, repasar bien los abonos, mandar toda la documentación correctamente y, sobre todo, si la mandamos ordenada, se lo ponemos más fácil a los técnicos que lo revisan. Y cuando alguien tiene más facilidad de revisar algo, pues es más improbable que cometa algún error. Y, claro, los errores pueden ser en favor o en contra de las beneficiarias. Bien, los periodos coinciden con años naturales, como bien decía, hasta cierto punto, porque no empieza en 1 de enero ni acaba en 31 de diciembre del proyecto, con lo cual el primer periodo es desde que se inicia el proyecto hasta el 31 de diciembre del presente año. Vuelvo a recordar que no se puede iniciar el proyecto antes de la solicitud y que la fecha que consideramos importante de cara a ese dato, ¿vale? Sería la que figure
en la solicitud, cuando metemos los datos por Internet, ¿vale? Por cierto, hay una guía de solicitud que la pondremos para que la pueda leer antes de ponerse manos a la obra en la ficha, para subirlo a la documentación. El periodo 2 sería 2026 entero y el periodo 3 sería desde el 1 de enero de 2027 hasta, en principio, si los proyectos siguen los cánones hasta el 30 de abril del 27, si hay prórroga hasta un poquito después, y si se acaba antes, pues hasta que se acabe. A partir de que se hace la primera justificación, en el cuadro que ven, en 2026 pagaríamos como pago a cuenta, en cuanto se abra presupuesto, lo que se haya justificado del año 2025. Ahí es el apartado que pone A, pago a cuenta 2025, pero como digo, se pagaría en 2026 a principios de año. Posteriormente, comprobaríamos la justificación, toda la documentación que han mandado, y en el caso, practicaríamos la liquidación, y en el caso de que esa liquidación fuera la misma, no sucedería nada, pero si la liquidación representa más importe del que hemos previsto en el pago a cuenta, quedaría justificado lo que hemos dicho, pero si es menos, quedaría evidentemente justificado menos. Con lo cual, los importes se irían ajustando en las siguientes liquidaciones. A partir de la justificación de todo el año 2026, haríamos lo mismo, pago a cuenta en cuanto se abra presupuesto y liquidación de 2026, los apartados C y D que ven en el cuadro. Y finalmente, con la última justificación, pues no haríamos ningún pago a cuenta, sino que haríamos ya directamente la liquidación final. A final de año 2026 y 2027 haremos los pagos, esté o no esté hecha la liquidación. Es decir, tenemos contemplado que si llegadas esas fechas no hemos podido hacer materialmente la liquidación, pues realizaríamos un pago a cuenta. Evidentemente, para 2026, si hemos hecho un pago a cuenta, se liquidaría con la liquidación final, pero para 2027, si hemos pagado de más, vendríamos a pedir un reintegro de la ayuda pagada de más. La difusión la tienen recogida, y lo recuerdo, en las bases 17 y 18. La 18 es relativa a FEDER y la 17, pues lo que se pretende es dar visibilidad a las ayudas, a la I+D, y con ello no solo ver que hay una colaboración público-privada en la I+D, sino que haya una difusión que fomente la I+D a todos los niveles. Entonces, bueno, pues tienen que cumplimentar la encuesta, tienen que hacer el vídeo obligatorio si es de más de 200.000 euros, tienen que mandar nota de prensa si es de más de 50.000, rellenar la documentación que tienen, y en todas esto sí que es importante, en las publicaciones, menciones, etcétera, deben mencionar la financiación de Navarra y de FEDER, de ambas. Esto generalmente hemos detectado que cuando hay alguna entrevista en radio igual no sucede, y es peligroso, porque es una obligación. Entonces, si les entrevistan en radio, al margen de los nervios que puede uno tener, pues debe tener precaución de recordar que debe mencionar la ayuda pública de Navarra y de la Unión Europea. ¿Qué pasa si el proyecto no se ejecuta correctamente? Bueno, pues hasta cierto límite se abona la ayuda igual, que sería hasta el 65% de la ejecución del presupuesto, pero por debajo del 60% de ejecución vemos con la tabla que va detrayéndose del 10% hasta llegar, cuando se llega al 40%, a perder la ayuda completa. También hay otras partes en las que hay una minoración de la ayuda, y
y es pues, cuando, por ejemplo, se incumple la parte de PYME o cuando se incumple la parte de que el 70% de un proyecto de colaboración, el 70% no puede superarse como presupuesto de ninguna de las empresas. La colaboración efectiva, en el caso de los proyectos de transferencia, que hace unos años no afectaba a los agentes del SINAI, en este caso sí que afectaría y se quedaría un 70%. Y en el caso de colaboración y transferencia, a las empresas se le pagaría con las intensidades de ayuda correspondientes a proyectos individuales. Y luego, por incumplimiento de los criterios H, I, J, K y L, en los cuales damos una puntuación y gracias a esos proyectos es posible que algún proyecto reciba financiación, bueno, pues si se incumplen, por cada punto se detraería un 2% de la ayuda final. Como hemos dicho antes, la publicación está prevista el 3 de marzo y el plazo para presentar las solicitudes estaría desde el día 4, es decir, al día siguiente, 30 días hábiles hasta el 14 de abril de 2025. ¿Qué se presenta en la ficha web? Pues bueno, aparte de que tienen la guía, como repito, y tienen ahí todo bastante documentado, deben presentar el formulario con los datos del solicitante, la memoria técnica, el formulario de horas de dedicación a personal, en el que ya verán en amarillo una columna para meter los datos del proyecto que nos ocupa y luego todos los demás que tengan I+D, más I. En el caso de las pymes, pueden optar por presentar un certificado de la Cámara de Comercio o presentar las cuentas. El acuerdo de colaboración lo pueden presentar bien con la solicitud o bien si se le concede la ayuda posteriormente en el plazo de un mes. Y cuando hayan solicitado y se les hayan concedido otras ayudas, pues deben presentar también la documentación para que nosotros podamos evaluar todas las circunstancias que son. Y con esto, la presentación ha acabado. Tienen aquí también los correos tanto genéricos como personales, el vínculo a la ficha. La ficha, digamos que en la ficha está la presentación, en la presentación está el acceso a la ficha. Y con esto vamos a pasar a las preguntas que nos formulen. Pero vamos a empezar primero por unas preguntitas que nos habían formulado al hacer la solicitud. Bien, la primera pregunta que hemos recibido es, me gustaría saber si es posible la subcontratación a centros tecnológicos que estén fuera de Navarra. Pues la respuesta es que sí. En colaboraciones externas no hay un límite, tanto empresas como organismos se pueden contratar de fuera de Navarra. ¿Qué limitación tenemos? Pues la del 50% de colaboraciones externas en conjunto. Un apunte, no se recibirían los puntos por colaboración con agentes del SINAI porque una característica de los agentes del SINAI es que son de Navarra. Entonces ahí no habría esos puntitos, digamos, extra. La segunda pregunta, con respecto a la partida de amortización de activos, todo lo referente a alquiler de espacio para la realización e integración de la prueba de uso, ¿se contempla como gasto subvencionable? Pues en principio no. Está bien claro en la base 4.1G lo que entra, que son los gastos de amortización de equipos, de patentes de invención, de modelos de utilidad y de certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios. Y siempre en la medida y durante el periodo en que se utilicen para el proyecto. Ya saben que en la amortización de activos, por un lado está el porcentaje que dedicamos y por otro lado está el límite temporal. Resumiendo, la adquisición de un espacio no está contemplado como amortizable. Sería un bien inmueble y los bienes inmuebles en principio no están dentro de la convocatoria. Última pregunta, ¿existe algún plazo mínimo de fecha de constitución de la sociedad? Bueno, yo aquí interpreto que a lo que se refiere es que es una empresa de nueva creación y se va a presentar proyecto de I+D.
Bueno, los requisitos de las beneficiarias en principio deben estar con la propia solicitud y esa sería la fecha límite. En principio sería así. Tendríamos que ver si se refiere a otro tipo de plazo o a otra cuestión. Y bueno, se me ha olvidado compartir pantalla, pero No pasa nada. bueno. Conectamos. Muy bien, tenemos varias preguntas que hemos recogido en el chat. Podemos responderlas ahora una a una y si alguien más quiere participar porque se le ocurre alguna otra cuestión, puede levantar la mano y le damos paso. Os las voy leyendo y José Antonio las puede ir contestando. La primera, nos preguntan, si sobra dinero de una de las modalidades, habéis comentado que se reparte entre las que han tenido mayor puntuación, pero dentro de la misma modalidad. Bueno, vamos a ir al... Voy a compartir. Sí, no, estoy haciendo memoria. Aquí lo tenemos. La pregunta se refiere a que nosotros habíamos establecido en la presentación, habíamos visto que para individuales y para transferencia teníamos en principio previsto 3.500 euros y es posible que, por ejemplo, pues sobre en colaboración de empresas porque se han asignado 4 millones de euros. Entonces, esa parte que nos consultan como duda está aquí. Si existiera crédito para atender las solicitudes de las dos primeras modalidades, estas dos, este podrá destinarse a subvencionar proyectos de la tercera modalidad, que es esta. Y en último caso, el crédito sobrante se podrá destinar a proyectos de cualquier modalidad, siempre siguiendo el orden de prelación. Es decir, lo que sobre de individuales y colaboración iría a transferencia y el último caso iría para todos. Muy bien. La siguiente pregunta se refiere a, en la partida de colaboraciones externas, entiendo que bajo la modalidad de subcontratación se puede subcontratar un centro que no sea agente del SINAI por su excepcionalidad. Lo hemos contestado antes, esta pregunta ya estaba mandada. Sí se puede contratar a cualquiera. Muy bien. En la siguiente... Bueno, hemos mencionado que no tendría los puntos por contratación a agente del SINAI. La siguiente pregunta, ¿en colaboraciones externas hay incompatibilidad con empresas vinculadas entre sí? Vamos a ver. Esto de la incompatibilidad depende cómo se interprete. Si nosotros tenemos un proyecto y hacemos ¿Decían colaboraciones externas? Sí, en colaboraciones externas. No, podemos contratar como colaboración externa a una empresa vinculada, no hay ningún problema. Evidentemente vamos a pagar la factura y a la empresa vinculada le vamos a pagar la factura completa y nosotros recibiremos el porcentaje por intensidad de ayuda que tenemos. ¿Vale? La pregunta se podría haber entendido de otra manera si no pusiera lo de colaboraciones externas, que hubiera sido si en un proyecto de colaboración se pueden dos empresas vinculadas. Evidentemente no, tiene que haber independencia entre las partes. Vale. Siguiente pregunta, ¿el socio responsable de difusión podría imputar horas de técnicos de comunicación en gastos de personal para gestionar la producción del vídeo o la organización de eventos? Se necesitaría el trabajo de este personal. A ver, los gastos de difusión en principio no son gastos de personal. Los gastos de personal vienen en la partida de personal y los gastos de difusión que vienen en otros costes no se pueden referir a gastos de personal. Yo creo que queda así claro. Otros costes son otros costes, facturas.
Déjame intervenir un segundo. Esta es una pregunta que se ha hecho también en estratégicos y la contestaremos en el catálogo de servicios dando una respuesta común a ambas convocatorias. ¿De acuerdo? Para no tener diferencias de criterios. Lo estableceremos. En comunicación siempre hay que cumplir los requisitos de comunicación que vienen en la convocatoria. El presupuesto es reducido y respecto al personal lo contestaremos de forma unificada. ¿De acuerdo? Bueno, quien hablaba era la directora de servicio y ya lo dejo. Vale. Si una empresa se ha beneficiado de un proyecto estratégico colaborativo, ¿se considera que ya ha recibido previamente estas ayudas? No. Las ayudas, el criterio de valoración referente a participación en las ayudas se refiere a la convocatoria, en la que, digamos, proyectos de I+D y el número de expediente empieza por 0011 1365. Vamos a ver el criterio, que es el G. Participación de una empresa que se beneficia por primera vez de estas ayudas. Se valora que en el proyecto participe una empresa que no haya obtenido las ayudas a proyectos de I+D en las convocatorias anteriores. Aquí es donde lo dice. Las ayudas a proyectos de I+D en las convocatorias anteriores y concreta del año 2016 a 2020 incluidos. A estos efectos se tendrán en cuenta las ayudas concedidas a empresas asociadas y vinculadas a la misma. Perdón, déjame matizar también este aspecto. Cuando se dice se ha beneficiado de estas ayudas, no solamente la convocatoria, sino también el contenido de lo que pretende recibir ayuda. Quiero decir, no solo por el hecho de que haya recibido ayudas en un proyecto estratégico, el contenido del proyecto tiene que ser nuevo y solicitar ayudas por esa actividad de forma por primera vez. Las convocatorias no se intercambian, pero la actividad sí que tiene que ser también por primera vez. Vale. La siguiente pregunta creo que tiene relación también con este mismo punto, pero la leo por si acaso. En el caso de la letra G de los criterios de valoración, participación de una empresa que se beneficia por primera vez de estas ayudas con 2 puntos. ¿Esto se puede aplicar a agentes del SINAI, una UIE que se crea por una empresa y no ha recibido subvención previa? Aquí venimos determinando que es para empresas, ¿vale? El agente del SINAI, la unidad de I+D+I empresarial es un caso muy particular de un agente del SINAI. Entonces, cuando es un proyecto de transferencia, que no sé si lo menciono ahora mismo. Es una empresa que se beneficia por primera vez de estas ayudas. Sí. Bueno, pues esto es aplicable en el caso de que fuera una unidad de I+D+I y que, aparte de emplearse como agente del SINAI, pudiera tener una actividad económica en un momento dado y presentar un proyecto individual. En ese caso, sí que podría tener los puntos por esto, si el tratamiento fuera como empresa, exclusivamente como empresa, con actividad económica. Muy bien. Siguiente pregunta. En un proyecto de transferencia de conocimiento entre una empresa y un agente SINAI, ¿puede el agente SINAI ser el responsable de la difusión? En principio sí. No hemos establecido límites a quién puede hacer la difusión. Vale. Si se recurre a la ayuda de una consultoría, se financia el coste de preparación de la propuesta, pero mi duda es si se pueden imputar los gastos anuales de gestión. En principio es para la solicitud de la convocatoria, no gastos posteriores. Muchas veces las solicitudes, la consultoría puede llevar todo el proyecto y dice, vale, nosotros hacemos la solicitud y luego te llevamos la justificación y te vamos llevando todo el proyecto. No, en principio lo que dice la base 4 de gastos subvencionables.
Textualmente, el gasto de consultoría asociado a la preparación y presentación de la solicitud. Está claro que la justificación no es ni preparación ni presentación, sino que es el gasto inicial de presentarse. Vale, muy bien. ¿Cómo se realiza el pago de la ayuda? ¿Se abona a la entidad coordinadora el total y ésta la reparte a los demás socios o se abona a cada socio lo correspondiente a su presupuesto? Cada socio tiene su expediente y el expediente está asociado al número de cuenta y cada expediente va por separado. Lo que sí que tiene que hacer el coordinador es solicitar las modificaciones, en la solicitud inicial presentar la memoria, el acuerdo de colaboración, es decir, unas cosas tasadas. Muy bien. Si en el equipo del proyecto se hace uso de una subcontratación de empresa vinculada, ¿entiendo?, y en esta hay doctores, ¿se tienen en cuenta estos doctores para los puntos del criterio de evaluación? En principio no. Los criterios de valoración, en concreto los del personal doctorado, se refieren a los gastos de personal. Vamos a ir al apartado J. Personal doctorado en el equipo investigador. Se valorará con hasta 3 puntos la dedicación horaria del personal doctorado sobre el número total de horas de personal. Bien, pues esto va referido a la partida de personal donde nosotros podemos determinar esos porcentajes con los formularios que ustedes presentan. En las colaboraciones externas se presentará posteriormente la justificación con el mismo desglose, pero no se tiene en cuenta para los criterios de valoración, por ser una colaboración externa. Muy bien. La siguiente pregunta también está relacionada con gasto de personal. ¿El gasto de personal está limitado a esos 6.000 euros o eso solo aplica al gasto de personal dedicado a labores de gestión administrativa y financiera del proyecto? Cuando hemos hecho la exposición, el gasto de personal. Sí. El gasto de personal está limitado. Lo que está limitado a 6.000 euros no es el total del gasto de personal, sino cuando se hace para la gestión administrativa y financiera. Igual la persona que ha visto la presentación, al ver el límite, lo ha interpretado mal. Pero bueno, vamos a dejarlo claro. Gastos. Esta es la única parte que tiene ese límite, ¿vale? Que es la gestión administrativa y financiera con un límite de 6.000, que es lo que viene refiriendo a la duda, 6.000 euros por socio y si es coordinador 8.000 euros, pero para esos gastos concretos de gestión administrativa y financiera y además teniendo en cuenta que en la partida de otros gastos está el mismo coste con el mismo límite, ¿vale? Sea realizado el gasto por otros gastos, o sea, quiero decir contratado, o sea por la partida de personal, que la tenemos aquí arriba, el límite siempre es común, que lo pone aquí. El gasto a subvencionar por este concepto, sumadas las partidas de personal y otros gastos, no superará los 6.000 por cada socio del proyecto y será 8.000 tal. Y lo mismo lo pone aquí. El gasto a subvencionar por este concepto, sumadas las partidas de personal y otros costes, no superará. Creo que así quedará claro. Vale, bien. Si no, volvemos. Nos comentas por el chat o te damos voz y le damos una vuelta. Vale, y la última pregunta que hemos recibido en el chat dice, coste indirecto simplificado, 15% de los gastos de personal subvencionados. En el caso de agentes del SINAI, a los que no se les financien los costes indirectos, ¿a qué se refiere esta financiación o a qué agentes aplica? Bien, en los proyectos de transferencia, los agentes del SINAI que participan como socios directamente se les abonan costes indirectos como una opción de coste simplificado reconocida por Europa con el importe del 15% de los gastos de personal. La única excepción es aquellos costes indirectos que ya estén subvencionados. Hay dos entidades, únicamente dos, a los que se le aplica esta excepción y las dos la saben. Una es de
sus costes están subvencionados por el Gobierno de Navarra y la otra, sus costes están subvencionados por el Estado. Muy bien. Tenemos un par de preguntas más. ¿Qué diferencia existe entre el coste de consultoría por justificación o gestión administrativa financiera? Vamos a ir al partido un poco porque... ¿Qué diferencia existe entre el coste de consultoría por justificación? Entiendo una consultora para ayudarte en las labores de justificación, ¿no?, del proyecto, o la gestión administrativa financiera en general. La gestión administrativa y financiera del proyecto, mediante la contratación de terceros, podía incluir la parte de justificación, ¿vale? Porque lo que se hace es gestionar económicamente el proyecto. O sea que diferencias, pues es que no es estrictamente la justificación, puede ser un poco más amplia el gasto de gestión administrativa y financiera. Vale. Y la última pregunta dice, ¿las ayudas se aplican de forma íntegra o se ponderan en función de la puntuación de la propuesta? Desde hace ya 2 o 3 convocatorias no se multiplican por la nota. Es decir, que las intensidades de la base 7 son las que se aplican, este cuadrito de aquí. O, en su caso, con financiación de CDTIES. Antiguamente, aquí había un texto en el que decía que el importe de la tabla se multiplicaba por la intensidad y creo que lo ponía debajo de CDT. Vale, muy bien. No sé si alguien quiere aprovechar estos últimos minutos para formular alguna otra pregunta. Entre hoy y mañana os enviaremos el link con la grabación del webinar y lo podéis visualizar otra vez, y si os surge alguna otra aclaración os podéis poner en contacto con el servicio. Estas preguntas que hemos respondido, pues, digamos, directamente, las transcribiremos y las añadiremos al documento de preguntas con el que hemos empezado, que no lo han podido ver, pero bueno, con las 3 primeras iniciales preguntas. Todo ello se meterá en la ficha. Muy bien. Pues nada, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por conectaros. Y nada, que tengáis un buen día. Buenos días a todos. Adiós, buenos días, eskerrik asko.